Ya estamos en medio de una nueva ola de la crisis migratoria. Han llegado repentinamente miles de migrantes a la frontera norte del país y son muy pocos los que pueden o quieren ser atendidos en los puestos fronterizos de los Estados Unidos. Ferromex ha parado parcialmente sus trenes porque son abordados por miles para tratar de llegar a las fronteras. Pero el fenómeno va más allá. Son las mafias las que mueven esos migrantes. Para cruzar de la selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá hasta México, el proceso se ha sofisticado tanto, para quien pueda pagarlo, que se cruza todo Centroamérica en apenas 2 días. En nuestra frontera sur tampoco se está frenando a los migrantes. Antes recuerda que había, incluso lo hemos mostrado, controles militares de la Guardia Nacional y demás. Ahora están, pero no frenan a los migrantes. Desde el incendio en Ciudad Juárez, donde murieron unas decenas de migrantes, ya no hay espacios de detención en la frontera. Y son miles los que ahí se están acumulando. La crisis ya está diseñada. Son miles de inmigrantes los que este miércoles cruzaron de México a Estados Unidos por la ciudad de Eagle Pass, en Texas. Para contener lo que el gobierno calificó como una invasión en su territorio, desplegó elementos de la Guardia Nacional, del Departamento de Seguridad y de la Policía local. Además, restringieron temporalmente el tránsito de trenes. Fue el lunes 19 de septiembre cuando esa ciudad tejana se declaró en emergencia por la incontenible llegada de migrantes, crisis que llevó a instaurar un estado de desastre. Some people are drowning. Some people are dying in some of those ranches if we will find bodies or bones, whatever. So why take a risk? Why make those people come like this? La declaratoria permanecerá vigente 7 días, pero la medida podría ser renovada por el Consejo de la ciudad. Tan solo el lunes 19 de septiembre fueron arrestadas más de 8,000 personas. El problema se agrava debido a que un grupo de migrantes no pudo llegar a Estados Unidos, pero tampoco quiere regresar a México, por lo que permanecen en las orillas del río Bravo. Son alrededor de 100 venezolanos quienes dicen que fueron atacados y robados en la frontera mexicana y que ahí esperarán hasta que se les permita la entrada a la Unión Americana. Las acciones tomadas por las autoridades fronterizas también afectan el intercambio comercial entre ambas naciones. Las imágenes captadas por este dron muestran las kilométricas filas de camiones estacionados en un cruce de carga del Puente de las Américas. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que la suspensión temporal es para que sus oficiales ayuden a la patrulla fronteriza a procesar a los migrantes que llegan fuera de los cruces oficiales. Mientras tanto, del lado de México, los migrantes insisten en subirse a los trenes para llegar a la frontera. Fue esta semana cuando Ferromex informó que suspendió los recorridos de 60 trenes para inhibir que los extranjeros suban a sus vagones desde el sur del país. Durante años, gran parte de los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos lo hacen en trenes de carga. Se les conoce como la bestia por los riesgos que representa viajar en ferrocarril. Mientras tanto, en la frontera sur, la situación no es mejor. Son alrededor de 5,000 migrantes haitianos, cubanos y hondureños que querían entrar a como diera lugar a la estación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el sur de Tapachula, en Chiapas. Los 15 agentes de la Policía Municipal y 24 guardias nacionales se vieron rebasados por los extranjeros que trataban de ingresar desde Guatemala. Pero la crisis migrante comienza al sur del continente. Hablamos de grupos criminales que establecieron toda una red de tráfico de personas que desde Colombia atraviesan la peligrosa selva del Darién hasta Panamá. Se calcula que tan solo en lo que va del año, unas 330,000 personas han sido trasladadas por esta ruta. Son migrantes de varias naciones, incluidos chinos y afganos, que se suman a los 3,000 que cruzan la región todos los días. 1 de cada 5 es un menor de edad.
El tránsito por tierras de narcotraficantes, guerrilleros y grupos paramilitares representa un peligro constante para las personas. Los viajes entre municipios se hacen en lanchas que cobran de $200 a $500. Después llegan a la selva de Darién, cuya extensión es de 5,000 kilómetros cuadrados. Los que logran pasar llegan a comunidades indígenas en Panamá, y esta es apenas la primera parte de la travesía. Si bien las autoridades de esos países no reconocen la crisis, todas coinciden en algo. Este problema se debe controlar como región o, de lo contrario, ninguna alternativa funcionará. Bueno, esta es una tragedia y es una tragedia diseñada. Todo se combina para que sea una tragedia. Desde el Darién, desde la frontera de Panamá y Colombia, se cruza Centroamérica, desde ahí los toman los grupos mafiosos, los grupos criminales, cruzan distintos países de Centroamérica donde se van reproduciendo y asociándose estos grupos, entran a México. En México, yo me imagino que por una decisión política ya no se controla, pero ya no se está frenando el tráfico de migrantes en la frontera sur. El presidente dijo hoy que porque México no iba a hacer redadas contra migrantes, transitan en los trenes, usted lo vio, eso provoca un tema de seguridad peligrosísimo hacia la frontera norte. Los que tienen más recursos compran algunos vuelos, muchos, la mayoría, autobuses, y llegan a la frontera sur, y llegan a ciudades de la frontera sur que definitivamente no tienen capacidad para albergar tanta gente, porque tampoco les han dado ni un presupuesto ni recursos adicionales para hacerlo. En Estados Unidos no los reciben y los regresan a México. Y entonces la crisis humanitaria está diseñada. Está diseñada en toda la frontera norte, pero se arrastra desde la frontera sur a todo lo largo y lo ancho del país. Y para abonar esta crisis, esta otra crisis, la del fentanilo, hoy el Homeland Security anunció que en 2024 implementará dentro de México operaciones agresivas en contra de los distribuidores, introductores y distribuidores de fentanilo. Una declaración en consonancia con lo dicho ayer por el fiscal Merrick Garland en contra de los chapitos. La pregunta es si estamos en víspera de intervenciones clandestinas de agentes estadounidenses en México, o qué es lo que quiere decir esta declaración del Homeland Security. Estados Unidos alista acciones más agresivas en la lucha global contra la producción y tráfico de fentanilo. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que busca expandir agresivamente su operación en México para el año 2025 como parte de su lucha contra el opioide sintético. Así lo indican en el documento Estrategia para combatir los opioides ilícitos. Detallan que sus agentes desplegados en la frontera profundizarán sus investigaciones de alto perfil contra los cárteles mexicanos. El objetivo es ampliar la unidad de investigación criminal transnacional que tienen en México para atacar el trasiego de precursores, cerrar laboratorios clandestinos y arrestar a narcotraficantes. El documento del Departamento de Seguridad Nacional señala que su equipo de trabajo colabora con el intercambio de información e investigaciones entre los dos países y que mejora la capacidad de juegos, entre ellos liderar una de las operaciones más grandes y violentas de tráfico de fentanilo en el mundo. Y mientras Ovidio se presentaba ante la Corte Federal de Distrito en Chicago, donde se declaró no culpable, el fiscal general Merrick Garland decía ante la Cámara de Representantes que Estados Unidos buscaba la detención y extradición de Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán López, los otros líderes de los Chapitos. They've all been publicly indicted, and of course we will seek the extradition of it and the apprehension of everyone we've indicted. De acuerdo con las agencias estadounidenses, el escenario de la producción de fentanilo comienza en China, donde se producen los precursores químicos que no entran directamente a Estados Unidos, sino que son enviados a países como México y de Centroamérica por una muy estructurada red que utiliza rutas terrestres y marítimas, donde incluso en muchas ocasiones los precursores son transportados por vías legítimas, ya que no están controladas en el país de origen ni en el país de destino.
Este lunes, en un evento paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario de Estado Antony Blinken habló de las amenazas globales que plantean las drogas sintéticas, sobre todo el fentanilo. We need to work together across governments, across regions, across sectors. Here in the United States, synthetic drugs are the #1 killer of Americans aged 18 to 49. We had nearly 110,000 overdose deaths last year in the United States. More than 2/3 of those had a synthetic opioid like fentanyl involved in the death. Por lo pronto, el gobierno de Estados Unidos colocó a México en la lista de las principales naciones de tránsito y producción de drogas ilícitas, en especial las que se manufacturan con fentanilo. No obstante, Blinken reconoció el compromiso de México para afrontar las amenazas que plantean las drogas ilícitas. Señaló que se ha trabajado con éxito durante su último año para mejorar la colaboración y aplicación de la ley para arrestar a personajes clave en el tráfico de drogas y armas de fuego. En otro de los apartados, el Departamento de Estado colocó a China como la nación con la industria química más grande que provee a los narcotraficantes los precursores químicos base para la manufacturación de fentanilo. Bueno, toda esta semana hemos estado hablando de este tema, del tema del fentanilo y cómo la crisis de los opioides y cómo interviene eso en la relación entre México y Estados Unidos. Una relación en ese ámbito que se da, es indudable que se da, que existe, pero al mismo tiempo que tiene enormes desafíos. Por ejemplo, la propuesta que hace el Homeland Security para su presupuesto 24-25 de intervención mucho más agresiva en México, necesita, y la colocación habla de decenas de agentes en México para perseguir el fentanilo, por ejemplo, según la Ley de Seguridad Nacional que se aprobó después de la irracional e injusta detención del general Cienfuegos, hace ya 3 años, necesita de la autorización del gobierno de México. No pueden entrar de otra forma esos agentes. Y no se ve que la administración López Obrador esté dispuesta a ello. ¿Habrá colaboración? Sí, existe. Pero no es toda la necesaria, no, tampoco es toda la necesaria. ¿Se pueden cumplir con estos planes que plantea el Homeland Security? Lo veo difícil, quizás imposible. Y mientras tanto, lo hemos dicho todos estos días que hemos abordado el tema del fentanilo, mientras no se solucione el envío de fentanilo desde China y otros países para los grupos del narcotráfico, es romper esas redes será casi imposible. O se van a romper unas y se van a crear otras. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y pareciera que todos los casos políticos sexenales se les terminan cayendo a las autoridades. El abogado Juan Collado, él también abandonará el reclusorio norte, enfrentará sus 4 procesos en libertad provisional tras convencer a los jueces que era necesario cambiar la prisión preventiva justificada por un brazalete de geolocalización que le permita atender sus padecimientos cardíacos. Además, entregará su pasaporte para evitar que salga del país. Su liberación podría ocurrir el próximo sábado. ¿Y sabe qué? Por los delitos que era acusado, esto podría haber ocurrido desde el día 1. Pero bueno, no lo decidió así la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, la huelga de los actores y guionistas de la industria cinematográfica estadounidense trasciende con mucho ese ámbito. Es una huelga que afecta al cine, a las compañías de streaming, al teatro, pero es también una huelga que afecta en forma notable a la industria de videojuegos, que aunque usted no lo crea, genera más recursos que todas las otras. Y es una lucha, pero sobre todo es una lucha por definir los límites de la inteligencia artificial. Viviana Belsazo está en California y esta es su investigación sobre el tema.
La industria de los videojuegos podría enfrentar una grave crisis, sobre todo en las nuevas versiones. ¿Por qué? Por la huelga que hay de actores y guionistas. Para realizar las nuevas versiones de los videojuegos se necesitan actores y guionistas. Una huelga que se pensaba terminaría para septiembre y ahora parece no tener fin. Esta es la historia. Hoy existe una amenaza para todos los jugadores de videojuegos, para los gamers. Y es que la huelga de actores y guionistas puede afectar la creación de las nuevas versiones de videojuegos porque precisamente se necesitan actores y guionistas para poder realizar estas versiones. Se pensaba que el paro de guionistas concluiría antes que el de actores, pero expertos aseguran que no será así. Existía una gran presión para llegar a acuerdos, porque en el mes de septiembre son los Emmys, que son los premios de la televisión estadounidenses, y a estos premios acuden actores a recibirlos. Si están en paro, este evento se tiene que modificar. Tendrían que haberse firmado los acuerdos antes del 18 de septiembre. No se han llegado a soluciones. Incluso en los estudios parece que no quieren ceder ante las presiones de actores y guionistas. Pero la huelga no solo repercute en la industria de la televisión, series y cine. También podría verse afectada a la industria de los videojuegos, una de las más lucrativas en el mundo del entretenimiento. La guionista Lorena Vázquez Olivera nos explica. Y hace algunas semanas también empezaron a querer meter pautas para videojuegos, que es algo que no se había contemplado inicialmente en sus peticiones, pero ya se está viendo también, porque usualmente los videojuegos, sobre todo los que tú ves personas que hablan y eso, usan actores que llegan y digamos que graban esas escenas y ya luego lo mueven con CGI, con la computadora. Entonces también le agregaron ya eso para que no puedan usar, o sea, que se les pague más bien cada que usen su imagen en videojuegos y todo. Lejos de ser solo un mero entretenimiento, el videojuego es una actividad con un gran impacto cultural y económico a nivel mundial. Mucha gente relaciona los videojuegos con la trivialidad, pensando, cuando se habla de ellos erróneamente, que son adolescentes ociosos jugando en sus habitaciones. La realidad es que hoy los videojuegos se han convertido en una industria sofisticada y próspera que genera millones de dólares. Se estima que en el mundo hay más de 3.200 millones de videojugadores. Lorena Vázquez nos cuenta. En Hollywood por lo menos es inmenso y ahorita estamos viendo muchas series que ya se hacen de videojuegos. Por ejemplo, The Last of Us era un videojuego, Uncharted, que es una película que salió hace poco, también un videojuego. Entonces creo que ya están viendo como el potencial de hacer series de los videojuegos, pero también obviamente el mercado de videojuegos. Bien, hay actores que se dedican exclusivamente a videojuegos y sí lo hacen. Entonces, y sí están nerviosos por pues qué va a traer la inteligencia artificial, que de por sí ya es un trabajo donde se usa mucho. O sea, realmente con eso hacen, ¿no?, los personajes. Entonces es como una ansiedad que también se vive ahorita. Una huelga en donde los actores y guionistas buscan un pago justo por su trabajo y que no solamente se utilice su imagen en las primeras grabaciones o en sus guiones y el trabajo subsecuente se haga con inteligencia artificial. Por ejemplo, en el mercado global de los videojuegos se estima que se generan ganancias de cerca de los 196.000 millones de dólares al año, mucho más que la industria global de la música y el cine. Y es precisamente lo que exigen los actores y guionistas. Si su trabajo genera tanto dinero, exigen que se les pague por ello. Así nos lo dice Lorena Vázquez Olivera. Sí, hay en efecto, hay veces que se usa la voz, que como un doblaje, digamos, normal de una caricatura, pero ahora se ha utilizado mucho, por ejemplo, en The Last of Us, en videojuegos donde ya ves personas que son realmente bastante realistas. La forma en que los hacen, haz de cuenta que se hacen diferentes escenas que suceden entre cada misión que tienes, digamos, en el videojuego, que sí son con actores, 100%. Entonces, usualmente se usan sensores, llegan los actores y aprenden las líneas y graban la escena en pantalla verde entre ellos y hacen los movimientos y todo. Y con base en eso, los animadores ya se dedican entonces a pasar todo lo que se grabó a realidad virtual. Entonces, a computadora más bien, o sea, CGI. Entonces, haz de cuenta que utilizan la cara de los actores, sus voces, su actuación, sus movimientos, todo. Es algo similar, no sé si has visto cómo se hizo Avatar, que les ponían como sensores en la cara y todo, la de James Cameron. Es algo parecido. Entonces, estos realmente sí es 100% un trabajo actoral. O sea, los movimientos que tú ves en los videojuegos, sus voces, todos sí son ellos, son actores y se les cambian cosas y no necesariamente se usa la cara idéntica del actor o de la actriz, pero sí se usa pues su semblanza. Entonces
y su persona, o sea, 100% su alma está ahí como también, ¿no? Metida, o sea, están actuando a fin de cuentas. ¿Qué tanto afectará que salgan nuevas versiones de videojuegos? Le pregunté a Vázquez. Sí, podría afectar el release de algunos videojuegos, o sea, cuando salgan ya, cuando se liberen, pues. Y también ya está afectando, o sea, creo que le está dando visibilidad más que afectar, pero dándole visibilidad pues a una parte de la comunidad de actores. En México también hay un gran mercado para los videojuegos por la cantidad de jugadores que existen. Casi el 60% de los mexicanos, incluyendo todos los estratos socioeconómicos, son jugadores en las consolas, mismas consolas que hoy funcionan para poder ver los distintos canales de televisión. Esta industria sin duda está impactando y tendrá una mayor repercusión en la vida de todos nosotros en los próximos años, quizá mucho mayor de lo que pudiéramos imaginar. Desde Los Ángeles, California, para Todo Personal, Viviana Belsazo. Bueno, vamos a hablar de los gobiernícolas. Comienza hoy el otoño de nuestro descontento, dirían los clásicos, y comenzamos también esta nueva sección de los gobiernícolas. Estos son los personajes, algunos de los personajes que nos gobiernan y de los que nos quieren gobernar. Usted decidirá hasta dónde los quiere hacer llegar. Y bueno, en esto vamos a comenzar con la diputada trans. Para mí no es un problema en absoluto que sea trans o lo que ella prefiera, es un problema absolutamente, una decisión absolutamente individual. Pero es ella la que destaca continuamente su género, como si eso le diera una cualidad diferente. Es María Clemente García, cuya participación legislativa es prácticamente nula, pero cuya agresividad y sus escándalos son notables. Esta es María Clemente apenas ayer, en la Cámara de Diputados. ¡Ay, di lo que quieras, pobre nana! ¡Agarren a su perra! ¡No agarren a su perra! ¡Qué vulgaridad! ¡Agarra a tu perra! Se declara receso. Bueno, ahí está. Se autocalifica perra. Otro diputado estatal, del Partido del Trabajo, Edgar Hernández, fue detenido en su domicilio en Hidalgo con armas y drogas, pero además está acusado de violación y abuso sexual. Otro ejemplo legislativo. Es Edgar Hernández Daño, diputado por el Partido del Trabajo del Congreso de Hidalgo por el Distrito 5 del municipio de Ixmiquilpan. Resulta que está detenido luego de que las autoridades realizaron un cateo en su domicilio. Y vaya sorpresa que se llevaron. Encontraron armas, cartuchos útiles y dosis de hierba verde con características de marihuana, así como sustancias sólidas con características de cristal. El arresto fue confirmado por el encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo, Santiago Nieto, a través de redes sociales. La ficha del Registro Nacional de Detenciones indica que el legislador se encuentra a disposición de la Unidad Especializada en Homicidios Dolosos y Narcomenudeo de la Procuraduría de Hidalgo. Él y una mujer de la que no se reveló nombre enfrentarán una audiencia para determinar si se les vincula a proceso por su presunta participación en los delitos de narcomenudeo con fines de suministro y posesión de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. A través de las redes sociales del diputado local, se dio a conocer supuestamente que se trata de una campaña sucia en su contra. El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo pidió esperar a que se realice todo el proceso. Primero, pues hay que darle el principio de presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario y esperemos, como lo dijo el presidente Morena, pues no tenemos toda la información. Lo cierto es que previo a esta detención, Edgar ya tenía señalamientos en su contra. En 2021, 2 mujeres señalaron al diputado de intentar abusar sexualmente de ellas. Así lo dio a conocer Criterio, un medio de comunicación de Hidalgo. Edgar era suplente de Vicente Charrés, quien tras un fallo del Tribunal Electoral le tuvo que ceder la titularidad de la candidatura para que este hombre llegara al Congreso de Hidalgo. Y ahora resulta
por lo menos se dice, esto lo escribe uno de los periodistas más cercanos a Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, Hernán Gómez Bruera, que Hugo López-Gatell quiere disputar la candidatura de la Ciudad de México a Omar García Harfuch. El responsable de 700.000 muertes durante la pandemia parece que no solo quiere hacernos daño en la salud. Por cierto, dijo también que la gente se quiere poner vacunas de Pfizer, Moderna o Johnson, o sea, las que están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, y no las cubanas o las rusas que él decidió comprar para tener en México por razones ideológicas. Y uno pensaba que era porque las rusas y las cubanas no estaban certificadas por la Organización Mundial de la Salud, y las de Pfizer, las de Moderna y las de Johnson, sí. Pero así piensa, esto cree López-Gatell. Por razones ideológicas, por razones de aversión ideológica, hay personas que quieren tener vacunas de ciertos países en particular. Y me parece que a Estados Unidos les tiene muy impresionado y quieren tener esas vacunas. Bueno, este hombre no sabe diferenciar la ciencia de la ideología. Por eso tuvimos 700.000 muertos de COVID. Samuel García, el gobernador de Nuevo León, quiere ser presidente o por lo menos candidato presidencial y además quiere que su esposa sea senadora. Pero las cosas no deben estar tan en orden en Nuevo León porque acaba de pedir un amparo para él y para 11 familiares por si presentan denuncias por malos manejos en su contra. Así destapó a su esposa como candidata senadora y habló de sus propias aspiraciones. Mi senadora con el presidentore. Vámonos a México. Ay, ¿por qué? No le saque. A la Federation. Pues sí, para arreglar el país, todo el show. Estos son algunos de los que nos gobiernan y de los que nos quieren gobernar. Usted decide hasta dónde los quiere dejar llegar. Bueno, y hablando de cosas irracionales, el presidente dice que no va a ir a la cumbre del Pacífico en San Francisco porque no tiene relaciones o porque están deterioradas las relaciones con Perú. Yo creo que es porque no quieren hacer enojar a China, porque nos incorporamos apenas la semana pasada al grupo de los 77 ahí en La Habana. Ya nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal.